Si la vida es un videojuego, nacer en Latinoamérica, estás naciendo en el nivel experto. Nos preparan para todo. Bienvenidos al primer episodio de CGI for Losers, el ciclo de entrevistas con el que voy a estar intentando de alguna forma honrar a la inteligencia humana detrás del mundo del cine, la animación y los videojuegos. Mi nombre es Feo Popolo y tengo el enorme placer de publicar el primer episodio de este podcast el Día de los Muertos, nada más y nada menos que charlando con mi artista mexicano favorito, el ilustrador, animador, escritor, director, actor de doblajes, productor y super macho de Jorge Gutiérrez. Te tengo que De muchas confesar que ganas. no pude dormir de la emoción de hablar con vos, así que me voy a intentar poner serio. ¿Cómo estás, Jorge? Perfecto, mira, ya puedes vivir en mi oficina, acá con todas las máscaras. Eh, no, Fede, un honor y más que sea el primer viaje. Increíble, ¿eh? Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias por prenderte. Tío, la máscara me la saqué porque no se puede ni respirar, no sé cómo la usan, pero Sí, no te acostumbras. no será tan cool como las que diseñaste para Son of Shower o Maya y los Tres, pero me la traje allá Me de tuvieron que México. medir tengo la cabeza de irlandés, la tengo gigante, entonces me tuvieron que hacer máscaras especiales. Ah, te la hicieron a medida. Sí, porque los luchadores por lo general pues son chiquitos, o sea, tienen cuerpos chiquitos y Claro, para cabecitas, poder revolearlo por el aire. pero bestias humanas como yo, no, normalmente no me caben. Creo que te lo dije por fuera de grabación, pero admiro muchísimo que toda tu carrera esté atravesada por la cultura mexicana y que siempre fuiste como súper fiel a tu estilo y a tu voz. Pero bueno, antes de meternos en tu carrera, quería preguntarte para los que no están tan familiarizados con esta cultura, con esta tradición, ¿qué es el Día de los Muertos y qué significa para vos? Bueno, el Día de los Muertos, yo tengo 50 años, entonces crecí en la Ciudad de México, la capital de mi país, y como toda Latinoamérica, Halloween ganó la guerra. Eso de ir a casas y que te den dulces gratis, imposible competir con eso. Eh, entonces yo, como todos los niños de México de mi época, pues nos encantaba Halloween y el Día del Muerto se veía como una cultura antigua, triste, interesante visualmente, pero muchos niños no conectábamos y no nos identificábamos mucho. Y lo que me pasó a mí fue que falleció, se murió mi mejor amigo cuando yo era bastante chico. Y mi madre me sentó y me explicó el Día del Muerto. Y me dijo, tu amigo, que se llamaba Mauricio, me dijo, está aquí, tú celébralo. Habla de él, platica de él, come su mejor comida, ve la película, las caricaturas que a él le gustaban. Siempre y cuando lo menciones, él está aquí. Y el 2 de noviembre, que es el Día del Muerto, ese día le ponemos un altar y lo recordamos. Y siempre que hablemos de él, él está aquí. Jorge, así me dijo, ¿eh? Si tú dejas de hablar de él, literalmente se muere. Tiene que estar presente. Entonces de niño me agarré de esa idea, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a obsesionarme con el Día del Muerto, la iconografía, todo esto. A la hora de conocer a mi mujer en la preparatoria, ella tenía 17 años, yo tenía 17 años, dije, como me voy a casar con ella, esta es la mujer la niña de mis sueños. Y dije, le voy a pedir matrimonio y quiero que Mauricio esté conmigo. Entonces el 2 de noviembre, en el Día del Muerto, le pedí matrimonio, me dijo que sí. Y dije, bueno, ahora Mauricio tiene que estar en la boda. Entonces nos casamos en el Día del Muerto y me emborraché y ahí estaba junto a mí, en la Qué boda. linda tradición, la verdad. Es una tradición y creo que el contraste más grande que yo veo es que el mexicano, y obviamente ciertas partes de Centroamérica también lo tienen, tenemos una idea de la muerte muy diferente al resto del mundo. La idea de la muerte, por lo general en el mundo occidental y en muchas partes de Latinoamérica, es que es una mancha dolorosa, ¿no? Que en el momento que ocurre te mancha y con el tiempo se te va quitando la mancha. Es un dolor, ¿no? Un hoyo que se te hace. En México la tradición creo que ayuda más que nada a los niños, porque aunque no lo quieran, los niños enfrentan a la muerte con los abuelos. Es las matemáticas de la vida, ¿no? Y en México la idea es,
vamos a poner calaveras por todos lados, vamos a tener la muerte recordándonos en todo momento que hay que vivir, que este libro se va a acabar y que no hay nada más increíble que esta oportunidad que se nos dio por tener estas experiencias positivas y negativas. Lo importante es vivir. Me encanta la frase de que decía Octavio Paz, que obviamente se la agarró a alguien de Europa, pero como buen mexicano se la trajo a México, que dice, todos los mexicanos tienen a la muerte en el oído diciéndole con mucho amor, vive. Entonces esa Es muy idea lindo eso. y cuando empecé a pintar, empecé a dibujar, pues tuve esa conexión con la muerte. Entonces todas mis historias, todo lo que me llamaba mucho la atención, como a todos los niños, pues yo idolizaba a Estados Unidos, idolizaba a Europa, idolizaba Japón, y veía todas esas culturas, pero luego volteaba a ver detrás de mí a México y decía, pero ¿por qué eso no? ¿Por qué eso no está en la pantalla? ¿Y por qué estas imágenes tan increíbles y esta cultura fenomenal, por qué no la puedo ver en el cine? ¿Por qué no la puedo ver en la televisión? Entonces, de ahí me agarré. La cultura mexicana siempre ha sido, yo siempre he dicho, es mi escudo y mi espada, las dos. Y en la escuela de cine, yo estudié, tuve mucha suerte, fui a CalArts en Los Ángeles. Muchos profesores me decían, si sigues haciendo cosas de México, te vas a morir de hambre. Porque Tomá, nadie hace esto. O sea, me lo decían, no es por racista, pero esta cultura no se ve en la tele, no se ve en el cine, y tenían razón, porque me gradué de la escuela, enseño mi portafolio en todos lados, y todo el mundo me decía, oye, qué bueno está todo esto mexicano, ¿y dónde está tu trabajo no mexicano? claro, no está el de verdad, digamos, los querías Sí, matar, me ¿dónde está el imagino. de veras? Mira, qué bonitos tus dibujitos con sombreritos. Oye, ¿dónde está lo serio? Eh, y obviamente, en ese momento fue el momento que dije, la cosa que muchos profesores me dijeron, va a ser tu debilidad. Porque que te digan que tu cultura es tu debilidad es muy fuerte. Yo creo que como artista hay dos tipos de artistas, ¿no? El artista que los padres no lo apoyan y dice, eso lo voy a usar para motivarme. Y hay artistas que los padres los apoyan y dicen, me voy a agarrar de esto y me voy a motivar. Y luego hay el artista que los padres no los apoyan, no, no puedo. Y los padres los apoyan y, ay, es demasiada presión, me están apoyando mis padres. Entonces depende del artista. ¿No? ¿Qué haces con la motivación o la no motivación? Entonces, para mí que me dijeran todo eso me motivó más. Claro, fue una inyección. Bueno, de hecho, desde que vos arrancaste, creo que se ve un cambio bastante grande. O sea, en los últimos años vimos un Spider-Man puertorriqueño, un Batman azteca, una familia, bueno, sos una de las voces ahí, creo. Una, Bueno, y, una, y la gente, obviamente, no se acuerda, pero no sé, hace 15 años, el Día del Muerto no era lo que es ahorita. O sea, no había ese boom cultural y creo que Hollywood ayudó también mucho, ¿no? El libro de la vida, me acuerdo, yo lo empecé en 2009 y en los estudios me decían, qué macabra es esta idea, ¿cómo que celebrar la muerte? Esto es ridículo. Así me decían en los estudios, la piché en Disney, en Warner Brothers, en Dream, en todos lados. Y todo el mundo me decía lo mismo. Cuando empezó o sea, el libro ya sale en 2014, luego hacen una película de James Bond donde hacen un desfile en la Ciudad de México el Día del Muerto, que no existía y que ahora México ya lo celebra gracias a la se lo película. robaron a Hollywood. Se lo robaron, luego sale Coco, explota todavía más. O sea, yo digo que Hollywood y la cultura mexicana se autoalimentan. Es como es un círculo. Y no hay nada más mexicano que agarrar algo de otra parte y hacerlo tuyo. Eso es México, Es Latinoamérica, te diría. es Latinoamérica. Refritar las cosas que Refritar vemos y en otro es lado, nuestras sí. culturas, ¿no? Nuestras culturas son mezcla de dos cosas. Entonces, Claro, estamos sí, de hecho, acostumbrados bueno, tiene toda la parte prehispana con el choque o sea, tiene fuerza influencia por toda la cultura española en México, bueno, ¿cierto? y México es un país muy interesante. O sea, ponte a pensar, México es el único país en el planeta donde hay una lucha en la bandera. Una serpiente se está Con el águila, ¿no? peleando con un águila. Sí, es La una traemos demencia.
traemos esa lucha adentro. Y luego también México, ponte a pensar que la iconografía más grande, o sea, obviamente México tiene una historia, como toda Latinoamérica, un poco machismo tóxico. Sin embargo, la iconografía religiosa más respetada en todo el país es la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe es una virgen embarazada. No tiene bebé, está embarazada. Entonces, que un país de machos tóxicos todos le recen a una mujer embarazada es increíble. Sí, es hasta contradictorio suena. Súper contradictorio. Es un país lleno de contradicciones. Entonces, gracias a eso, cuando me decían, no, pues aquí no hay nada de mexicano, de todo esto muy bonito, pero aquí no se hace, lo que yo oía en mi cerebro autista era, no vas a tener competencia. Nadie está haciendo esto. Claro, están saboteando a todos los que quieren hacer esto. Sí, 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 literalmente. Y me acuerdo que un productor en Nickelodeon me dijo, la única persona que te va a dejar hacer estas cosas mexicanas eres tú. Y yo, ¿cómo? Sí, tú tienes que estar sentado en donde yo estoy sentado. Tú tienes que ser el productor, el director, el creador. Entonces, me acuerdo, esto fue en el año 2000, recién graduado de CalArts. Acababa de tratar de como entender la industria para la gente de Latinoamérica. En Estados Unidos te dan un año para encontrar trabajo cuando te recibes de la universidad. Si en ese año no encuentras trabajo, te regresan a tu país. Entonces, Patada, patada, sí. ¿no? Y yo Y decía, saltó ¿cómo el muro. me regreso a México después de CalArts? Voy a ser el taquero, el mejor animador taquero de todo Tijuana. Entonces, esa motivación es gigante. Agarré una versión pirata de un programa que ahorita se llama Adobe Animate. En esa época era Macromedia Flash. Ah, yo arranqué con Macromedia Flash. Bueno, ya, Obviamente ya te pirata puedes. también. También, los liberábamos esos programas. El Eh, Latam el, no se el- vendía, era bueno, sí, sí, tómenselo. sí. Y me había echado 3 años haciendo mi último cortometraje en CalArts, que fue en Safety que ya no existe. Eh, Fue del Día del Muerto, un niño de madera, con toros. O sea, de ahí salió el libro de la vida. Este cortometraje ganó Ese al es Emmy Carmelo, Estudiantil, entonces me abrió puertas. Fui a Cannes a presentarlo allá. Entonces ya como que ya empezaba a decir, bueno, mi cultura me está llevando a lugares y está ganando premios. Mis profesores se equivocaron, pero a la hora de buscar trabajo fue muy duro que nadie me daba trabajo. Entonces, agarro este programa y después de echarme 3 años haciendo este corto, aprendí Macromedia Flash, ya sabes, en una semana o dos. Hice un corto en 3 meses, lo subí al internet, se llamaba El Macho contra los Mariachis de la Muerte. Lo subí era una página que se llamaba Icebox, donde cualquier persona podía subir animación, y agarró 20,000 views en una noche. Y en el año 2000, tremendo. 20,000 views era como 2 millones de views ahorita. Claro, sí, sí. No Y al día había redes siguiente, sociales, no había nada de eso. así literalmente, el día siguiente me empiezan a llegar correos de diferentes compañías. Te compramos tu cortometraje, de quién eres, de dónde saliste, así, como era la chica más bonita de la discoteca en ese momento. Entonces me fui a Sony Pictures. En esa época tenía una página de internet de caricaturas, y me dijeron, te patrocinamos la visa. ¿Quién hizo estos cortos? Y yo, pues yo. ¿Quién los escribió? Pues yo. ¿Quién hizo la voz? Pues yo. Entonces, como estudiante, ¿no? Tú haces todo. Entonces, los de Sony me dijeron, oh, te compramos 20 y te damos tu visa, y ahí empecé. Entonces, para mí, ese fue el momento que dije, nadie me va a pagar para ver si puedo hacer algo. Me van a pagar por hacer algo y volverlo a hacer. Esa fue Es, es sí, buenísima la de forma las de pensarlo, sí. y de ahí en adelante fue, ok, en donde trabaje voy a tratar de juntarme con los viejos de las producciones, aprender todo lo que pueda de ellos, tratar de construir mi versión de lo que yo quiero hacer. Me puse a investigar, me acuerdo, me la pasaba leyendo de las vidas de los diferentes directores que admiraba, los caminos diferentes que habían tomado. Me daba cuenta de todos los fracasos que todos tenían y decía, bueno, el fracaso es parte del escalón para llegar a lo que quieres.
Y ahí empecé a presentar, dije, bueno, ya vendí un programa de internet, ahora quiero hacer una película. Todos lados me decían lo mismo, no, no, estás muy joven, todavía no, haz una serie de televisión. Y bueno, pues a pichar series de televisión, me la pasaba pichando. Como a mí nunca me ha molestado que me digan que no. Eh, sí, mira, si la mujer de mi vida me dijo que no se quería casar conmigo, eso sobrevives todo. Claro, Después de después, eso. después de eso sí, tenés un escudo que Claro, te protege de todo. y tú lo sabes, yo creo que en Latinoamérica, si la vida es un videojuego, nacer en Latinoamérica, estás naciendo en el nivel experto. Nos preparan para todo. Sí, de una. Che, pero ¿cómo aprendiste a escribir guiones? O sea, para alguien que viene de un mundo tan visual como vos, ¿te resultó complicado empezar a bajar a tierra tus ideas con palabras? Sí, escribir ha sido yo creo que de todas tengo mucha suerte de poder desarrollar diferentes cosas. Escribir sigue siendo lo que más me cuesta trabajo y que se me hace más difícil. Eh, yo en la escuela no había clase de libreto. Había clases de story, había clases de storyboards, pero nos decían, no, 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 los libretos no se preocupen, los escritores se los van a dar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si el libreto guía la historia, ¿cómo es posible que no nos enseñen a escribir? Entonces yo me iba a las clases de libreto en CalArts y me sentaba y me acuerdo que los maestros me decían, pero no te puedo dar crédito, tú no estás en este departamento. Y les decía, a mí, ¿qué el crédito? ¿Qué me importa? Yo quiero aprender. Entonces yo hacía las tareas, entregaba todos los de estos, y hubo unos profesores que llegaron a leer lo que escribía y me decían, no está tan mal para un animador, porque el estereotipo es, si dibujas no puedes escribir, ¿no? Ese es Claro, el, de hecho está el mito, no sé qué tan cierto es o no, que todos los directores surgen de los departamentos de story generalmente, ¿no? claro. Sí, antes era de animación, ¿eh? Y de repente se volvió de story y ahora muchos directores vienen de escribir. Ya ni siquiera vienen de nada visual. O sea, yo veo ahorita el cine en Hollywood y la mitad de las películas ya son los escritores dirigiendo o codirigiendo y los escritores cabezas del estudio de Walt Disney Feature Animation. O sea, son dos escritores, los últimos dos presidentes, no vienen ni de story Wow, ni de... qué cambio Es un cambio grande, ¿eh? tremendo, sí. Entonces, me acuerdo que cuando empecé mis cortos, pues yo no escribía libretos, yo los hacía todos con storyboard, así nos enseñaron en la escuela. A la hora de entrar a Sony, pues empecé a escribir libretos por primera vez. Y los grabábamos y ahí es cuando te das cuenta, no, no, me acuerdo que una frase de Tarantino es más, la tengo escrita aquí. Dibuja con las palabras. Porque él decía, haz la película con palabras. Entonces yo tengo, dibuja con palabras. Ok, veo el dibujo en mi cerebro y escribo. Entonces ahí empecé. Es buena guía. Sí, 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 si tú te lo imaginas, tú lo puedes escribir. Esa es la verdad. ¿Y vos Y por qué dibujás? yo desde niño creo que me causó mucho placer continuar historias de películas que veía, de series que veía, yo inventar mis propias historias. Me acuerdo que mi Genial. padre siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué dibujas tanto? Y siempre le decía, no sé. Y me decía, esa es la razón perfecta, porque lo traes adentro. Y me Está acuerdo que en en tu CalArts, ADN, digamos. cuando me aceptaron por primera vez, este señor se llamaba Jules Engel, húngaro, muy duro, me revisó mi trabajo, me destruyó, pero le gustaron mis pinturas y me dijo, bueno, te voy a dejar entrar. Y me dijo, ¿por qué pintaste estas locuras mexicanas? Igualito que mi padre, ¿eh? Y le dije, no, la verdad no sé. Y me acuerdo que sonrió y me dijo, porque eres artista, por eso lo hiciste. Entonces de ahí te agarras de esos momentos, creas tu identidad como artista y bueno, yo escribí historias cuando hacía una pintura, me acuerdo que escribía un párrafo. Haz de cuenta, yo veía en los museos que había una pintura y luego había una explicación. Entonces yo decía, bueno, cuando pinte, ya, cerebro de niño, yo decía, el pintor escribía eso y luego lo pintaba. Entonces yo cuando pintaba, escribía mi párrafo, de esta pintura se trata, bla, 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 simbolismo, bla, 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 y luego la Mirá qué pintaba. bueno. Entonces ahí aprendí a conectar escribir con visual.
como niño también escribía cómics, me encantaban los cómics de Sergio Aragonés, este artista español mexicano, Mafalda, Kino para mí era, Hermoso, sí. sí, en Me crié México con eso. Mafalda y Kino fueron un fenómeno, para Mirá vos, toda no la... sabía que había trascendido tanto para Sí, afuera de acá, digamos, afuera de Argentina. y obviamente había cosas, especialmente en las caricaturas de Aquino, políticas que pues no entendíamos porque era de la cultura de Argentina, pero como era Latinoamérica, se conectaba mucho, ¿no? Los militares corruptos, Sí, todo estamos esto de como la todo el historia de acá, continente alineado, a todo dictaduras el al mismo continente. tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a la hora de empezar a trabajar, yo, yo pagaba la renta trabajando como diseñador de personajes, ese fue mi primer trabajo, en diferentes series, y yo me iba con los escritores y les pedía que si me podía entrar al writer's room a oírlos, y siempre les decía lo mismo, déjenme escribir un libreto gratis, y si les gusta, me lo compran, y si no, no pasa nada. Nunca me compraron ningún libreto, hasta una vez que un escritor leyó uno de mis libretos, estaba en otro programa de cosas mexicanas y me dijo, yo conozco un escritor mexicano, me contrataron y ese fue mi primer trabajo como escritor. Y ya sabes cómo funciona Hollywood. En el momento que alguien te contrata y tienes ese crédito profesional, ya eres eso. O sea, yo, Ya el, sos el día parte que de me eso. pagaron $1 por escribir, me convertí en escritor. De ahí en adelante ya pude empezar yo a coescribir mis libretos de pilotos. Y dicho hecho, poco a poco vas escribiendo, escribiendo. Creo que en la animación la mayoría de la gente nos metemos por el amor al arte y el amor a lo visual, el amor al movimiento, a la actuación, al storytelling. Yo no conozco a nadie en la animación que entró por el amor a escribir en Final Draft un libreto. Ese es algo que se desarrolla por necesidad, no por amor. Que yo decía, el poder está en el libreto. El poder de los ejecutivos de dar notas lo dan en el libreto. Y yo como artista muchas veces me llegan unos libretos espantosos, horribles, y ya no los puedo cambiar. O sea, ya están así. Entonces, si Claro, ya quiero lo hicieron, cambiar, es dibujar esto, sí. sí. O Y anima por esto, ¿no? más, y tú sabes, por más que lo quieras componer, no, es casi imposible. Si el libreto es malo, es casi imposible. Entonces dije, no, no, el poder está en los libretos. Y bueno, yo veía en la animación que había directores que escribían y dirigían, ¿no? Chris and Phil, que me volví amigo de ellos, esos chicos vienen de la animación. Hicieron un programa Clone High para MTV y de ahí se fueron 10 años a escribir a How I Met Your Mother. Se echaron 10 años. Después de ahí, Cloudy. Cloudy with a Chance of Meatballs, Sí, Lego Movie, buenísimo. Spider-Verse, ya todo. Pero esos 10 años de escribir en un sitcom es como hacer una maestría en Harvard de escribir. Claro, tenés que sacar material a dos manos, digamos. Y como decía, bueno, Chuck Jones, de las frases que me encantan de Chuck Jones es, tardas 1000 dibujos en hacer un buen dibujo, ¿no? Y lo que está diciendo es volumen. Entre más haces, más. No es que se vuelva más fácil, tú te vuelves mejor. Los libretos es lo mismo. O Entonces son la las gente 10.000 horas que, de vuelo del ilustrador, digamos. claro, que son 10,000 horas para hacerte maestro de cualquier cosa. Entonces, el problema más grande que veo en Latinoamérica, y la verdad que veo en animación, es que la gente en la animación por lo general, que viene de la parte del arte o viene de la parte de no escribir, tienen muy buen gusto, reconocen una historia muy bien, reconocen cuando no funciona una historia muy bien, pero no saben escribir. Es como ir a un restaurante y te llega la comida, la pruebas y dices, "Uf, no está muy buena, aquí salió algo mal". Pero ir a la cocina y cocinarla es diferente. Entonces, creo que ese es el problema más grande que tenemos. La industria de escribir libretos, el ecosistema que existe en Estados Unidos, de que vienes de televisión y te vas a cine o estás en cine independiente y luego cine de Hollywood y estás constantemente escribiendo y estás trabajando en 10, 15 libretos al año por años y creas estos super escritores, eso no existe en Latinoamérica. Claro, tiene una gimnasia que acá no existe, digamos. Entonces ves artistas increíbles, ves arte increíble, ves animación increíble,
pero luego los libretos no son muy buenos y no tienen la culpa porque muchas veces es su primer libreto y nunca habían escrito nada. Muchos libretos siguen las reglas de Hollywood de estructura, pero no conectan o lo clásico que pasa es una muy buena idea, pero no está trabajada, ¿no? Un buen libreto, un año mínimo de reescribir. Escribir es reescribir. Y yo leo muchos libretos de Latinoamérica que es el primer draft y ya está la película lista para hacerse. Digo, espérense, espérense. Y el diálogo, o sea, tenemos que trabajar esto mucho más. Entonces, el cambio, el poder que he notado más grande en mis 25 años de carrera es escribir. Poder escribir, tener eso de decir, yo no tengo que esperar a ningún escritor, yo puedo escribir. Me acuerdo cuando yo llegué a Maya y los tres, mi primer día en Netflix, yo llegué con el libreto del primer episodio de Maya, ya escrito. Y dije, a ver, léanlo. Si no les gusta, yo no trabajo aquí. Si les gusta, vamos. Te la Y la jugaste ahí, ejecutiva, no, Olin. Jorge, estas son tácticas de narcos, ¿cómo? Y la Che, leyó y dijo, no, no, está muy bueno. Éntale. Y bueno, y eso me pasó con el libro de la vida, ¿eh? El libro de la vida, pues ya venía de haber hecho El Tigre, las aventuras de Manuel Rivera. Hicimos 25 episodios. Pues yo coescribí todos los episodios. Ahí aprendí a trabajar en 10 episodios a la semana. Y ya venía súper, súper listo, pero pues nunca había escrito una película. Entonces agarré se llama Doug Langdale, el head writer en El Tigre, buenísimo, y le dije, Doug, tú y yo nos echamos esta película. Fuimos a los estudios, en esa época Real FX primero con DreamWorks, estuvo el libro de la vida un año en DreamWorks, no funcionó. Me la querían cambiar toda, querían que fuera un musical de hip hop con Lin-Manuel Miranda y no no había funcionó, chance. renuncié. Entonces, cuando entra Fox, me acuerdo perfecto, que dijeron, no, no, ustedes no saben escribir, nunca han hecho una película, acá te vamos a poner a los escritores de, ya sabes, Ice Age 5 o de Rio, ajá, unos escritores con mucho crédito. Y me acuerdo que la negociación también, tipo narco, que hicimos fue, escribimos el libreto gratis. Páguenos lo mínimo del Writers Guild por escribir el libreto y escribimos el libreto gratis, pero si les gusta, nos tienen que Ahí pagar se el tiene que poner. doble del Writers Guild. Entonces el estudio dijo, claro, o sea, va a estar fatal tu libreto. Lo escribimos, lo entregamos, y me acuerdo perfecto. Normalmente el Writers Guild te daban se supone que eran 9 semanas para escribir un libreto. Nada, el primer draft lo entregamos creo que en 3 semanas. El estudio lo lee y dice, esto es una cochinada, y lo empiezan a leer y dicen, no, no, no. Y al final dicen, ¡ah! Lo compramos, todos enojados, ¿eh? Lo compramos, está muy bueno. Y de ahí empezó todo. Y ese fue el libreto que leyó Guillermo del Toro, fue el libreto que empezó la película. Pero poder escribir me ha cambiado mi vida como animador, que es súper irónico, ¿no? La parte visual para nosotros es tan importante, pero la parte del libreto es mucho más importante de lo que la gente cree. Sí, es donde vas a contar la historia, básicamente. Por ahí en animación uno puede reinterpretarla, agregarle sus decisiones actorales, pero si tiene que morir tal personaje, el animador no lo puede cambiar en absoluto. Y en el cine independiente, porque en el cine grande de Hollywood, de un estudio grande, un libreto flojo puede crear una buena película porque se van a hacer screenings y screenings y se va a reescribir y se va a reescribir, pero eso pueden ser la diferencia de una película de 180 millones que no se puede aplicar a una película de 6 millones o de 2 millones o de 10 millones en Latinoamérica. No tienes esa oportunidad de reescribir el libreto en lo que estás haciendo los storyboards 5 o 6 veces, hacer test screenings. Eso no existe. Entonces, el libreto en el mundo independiente, en el mundo de pelis con presupuestos más bajos, el libreto es todo, es el mapa. Entonces, creo Che, que es algo muy flojo que tenemos, no porque no queremos, pero no hay esa tradición en Latinoamérica, entonces es muy difícil.
me diste el pie justamente para preguntarte algo que viene a relación de esto. ¿Vos cuál crees que es la receta mágica, por decirlo de alguna forma, para que películas como La vida es bella, El laberinto del fauno, no sé, Slumdog Millionaire, Ciudad de Dios, bueno, películas que no son de Hollywood, trasciendan fronteras y hagan emocionar a todo el mundo más allá de que tienen anclaje muy fuerte con su cultura regional, como pasa con las cosas que haces vos? Bueno, creo que la clave, obviamente todas las que mencionaste, ¡mua! Chef Kiss, peliculones. A mí, mira, te platico lo que me pasó a mí. Yo cuando empezaba a presentar ideas, me decían, a ver, explícame la cultura, porque no entiendo tu historia. Y yo decía, es que en México, y bla, 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 y explicaba cosas. Y todo el mundo me decía, increíble, pero tú no vas a estar parado explicando la cultura antes de tu película. No puedes. Entonces, estás presentando algo que solo la gente de tu país o de tu cultura van a entender. Y con todo respeto, ese público no es suficientemente grande para justificar esta inversión. Así me decían, ¿eh? Entonces fue un cambio gigante. Me acuerdo que me fui a mi casa, recién graduado, y también me lo habían dicho mucho en la escuela, ¿no? Jorge, tienes que pensar en el planeta como tu público, no solo en tu país o solo Estados Unidos. Y me acuerdo que dije, bueno, voy a estudiar 3 películas. Porque yo decía, bueno, ¿por qué en México Amores Perros y Tu Mamá también? Porque estas películas súper mexicanas salen de mi país y conectan con todo el planeta. Voy a ver películas de otras partes del mundo que conectaron con el planeta, que no podrían ser más de la cultura de ese país y que el director no podría ser más de esa cultura. Entonces me acuerdo que agarré 3. Agarré Siete Samuráis de Kurosawa, Amelie de Jump Your You Know, Excelente. Ciudad de Dios, obviamente, eh, Fernando, ¿cómo se llama? Méliès de Brasil. Y esta idea de, a ver, ¿por qué estas 3 películas las amo, las adoro como mexicano y pegaron con todo el planeta? Entonces, la deducción, así como científico, a la que llegué fue, Siete Samuráis no podría ser más japonesa, yo nunca he ido a Japón, yo no hablo japonés, pero la idea de unos samuráis que se juntan para defender a granjeros de bandidos y se mueren por honor. Eso pudo pasar en la Revolución Mexicana, eso puede pasar en Argentina, eso puede pasar en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Es una historia universal. Amélie, una chica rarita, le causa placer darle felicidad a los demás y al final su recompensa es el amor. Eso puede pasar en San Francisco, eso puede pasar en Tijuana, eso puede en cualquier lugar. Ciudad de Dios. 2 amigos, uno se vuelve criminal, uno se vuelve artista. Puede pasar en cualquier parte del mundo. Entonces lo que me di cuenta es la cultura es ahora sí que el canvas, el lienzo, y la historia es universal. Entonces ese fue el momento que dije, ok, cambio mi forma de pichar. Ya nunca digo, esta historia es en México o unos mexicanos. Ahora, te lo digo en serio, cuando picho digo, el tigre. Me acuerdo perfecto, dije, es un niño que su padre es superhéroe, su abuelo es supervillano, él nace con los poderes de los dos y tiene que decidir si va a ser bueno o malo. By the way, es en México. Claro, ahí metés la parte cultural por abajo de la El alfombra. libro de la vida es una reinterpretación de Orfeo, un músico que se va al bajo mundo, trata de encontrar a su amada y se da cuenta que no está muerta y ahora cómo se va a regresar. By the way, es en el Día del Muerto. Y esa historia de bajar al bajo mundo existe en todas las culturas antiguas, en Sí, todas. de hecho, bueno, acá tengo, mira, un montón de ediciones distintas de La Divina Comedia de Dante, que Claro, soy claro. como re fanático, he hecho proyectos personales de esto que me lo metí en el Y es una culo, para historia ser honesto. universal, ¿no? Tratar de ir al bajo Claro, mundo y rescatar a tus amados. Y luego, claro, sí, la pero otra me, cosa me que... parecía re loco el hecho de que, a ver, Dante se murió 200 años antes de que los europeos sepan que existía América. Y digamos, tiene como alguna conexión de alguna forma la historia esta del mundo de los olvidados, los recordados
bueno, el viaje que hace Manolo en el libro de la vida de alguna forma es similar al que hace Dante en la Divina Comedia, sin que el Sí, yo tipo haya súper sabido que inspirado en la... existía. Dante fue una inspiración gigante Ah, también, vos ¿eh? yo pensé que era que venía, digamos, de alguna forma como como que era universal esto de pensar que la muerte era de alguna forma un viaje y el amor la única forma de atravesarlo, porque se le ocurrió a Dante lo mismo que a toda la historia, no sé, de los aztecas precolombinas. Bueno, ¿Vos y creés en que las tiene una historias relación a eso? hay dos gemelos que van al bajo mundo, se pelean con los dioses. Entonces yo mezclé eso con Orfeo y luego también hay en la cultura eh, china, hay leyendas de bajar al bajo mundo, pelearte con los demonios y salvar a tus amados, ¿no? Entonces de ahí, bueno, y obviamente Hércules, también hay bajar al bajo mundo. Entonces está lleno por todos lados esta historia que me fascina. Y a la hora de picharla yo decía, esta es una historia universal, es una historia de amor, es una historia de que yo creo que un humano tiene que matar lo, la persona que no quiere ser para nacer como quiere ser, ¿no? Esta idea me encanta de mata lo que no eres para convertirte en lo que de verdaderamente quieres ser. Entonces Manolo literalmente para convencer a todos se tiene que morir y revivir, que es lo que me pasó a mí como artista, ¿no? ¿Cómo convenzo a todos que quiero hacer esto? No, pues me voy a matar trabajando. Y de ahí renazco. Esto último que hice de Maya y los tres, igual, dije, es una princesa en un reino medieval. Se está acabando el mundo porque los dioses se van a atacar. Sale como el mago de Oz, sale a buscar tres guerreros, se unen y esta chica se muere para salvar al mundo. By the way, es en Mesoamérica, con aztecas y mayas y incas y el Caribe. Entonces ya no entro con la cultura, entro con la historia, entro con los personajes, entro con la universidad. Ahora sí que la historia sea universal, el tema sea universal y ya, a mi edad ya me doy cuenta que el cine no se trata de mundos, el cine no se trata de personajes, el cine, el buen cine, se trata de relaciones. Lo que esto está diciendo es oro puro, te digo. No, Che, bien. y todos tenemos mil historias, Fede. O sea, todo lo que te ha pasado en tu vida son historias. O sea, yo sí, por eso me encanta preguntarle a la gente, ¿cómo una pareja, cómo se conocieron? Me gusta oír la versión de él y la versión de ella, o es una historia que se ha contado mil veces. Ya la editaron, ya le quitaron todo lo gordo, las partes aburridas, ya oyeron el testing, la gente que se reía o decía, ¡oh! Entonces ya saben qué momentos de esa historia levantar, cuáles esconder. Eso me fascina. Por eso me gusta mucho oír historias de gente mayor, porque ya las ha contado tantas veces. Es Claro, tiene increíble. súper depurado Sí, el y eso es lo que storytelling. hacemos, ¿no? Entre más le quitas lo que no se necesita, más pura es la historia. Genial. Che, nada, recién hablaba de Maya y los tres. De alguna forma me parece como que todo tiene un orden medio mítico, ¿no? O sea, Maya tiene, perdón, Maya, lo pronunció muy en argentino. De hecho, mi hija se llama Maya, así. eh, Maya tiene Oye, tres investigué amigos. y es Sí, el único nombre de mujer que existe en todo el planeta. mirá. Y bueno, en los nórdicos le ponen con J, pero se pronuncia Sí. también Maya. Bueno, no, lo que te iba a decir es que Maya tiene tres amigos, tiene tres padres, tres hermanos. ¿Es una coincidencia eso o fue una decisión consciente para hacer un guiño a la Trinidad Católica, Padre, Hijo, Yo, Espíritu? yo crecí católico y me metieron la Trinidad y el concepto de que tres es más fuerte que dos. Y bueno, el número también muy importante. Y, y yo de niño fui fan del Mago de Oz. Entonces, Maya es el Mago de Oz, ¿eh? Ella es Dorothy, el brujo rico es el espantapájaros, Chimi la arquera es el hombre de hierro y Pichu el bárbaro es el El león. león. Buenísimo, nunca Por lo que dije, lo como había pensado de mexicano, esa forma. agarrar todo y mezclar. Y eso me decía, esta fue de las lecciones más grandes que me dio del Toro, es que bueno, siempre me ha dicho gordo, ¿no? Me decía, mira gordo, tú cuando me conoció me dijo, tú tienes muy separado el arte y
la cultura popular. Tú ves a Fellini y a, no sé, Coppola y al cine serio, Miyazaki, la ópera, muralistas mexicanos, los ves con unos ojos hacia arriba. Pero la cultura chatarra y popular, Street Fighter, murales en las taquerías, graffiti, todo lo que anime, barato, la cultura que tú ves como popular y chatarra, lo que tú tienes que hacer es juntarlas. Tienen el mismo mérito. Tú eres el resultado de tus gustos. Entonces, mezcla ópera con Street Fighter y Caravaggio con murales de taquerías y la lucha libre con Fellini. Mézclalo. Ese Lo eres tú. metes todo en la coctelera y sacás ahí tu Sí, o sea, producto me único, decía, digamos. tú amas a Tarantino, eso es lo que hace Tarantino. Agarra de películas chatarras, así, el core, un núcleo, y lo convierte en otra cosa. Haz eso. Y eso como que me liberó a ponerle el mismo mérito a arte clásico, a arte popular. ¿Y cuál es la diferencia más grande entre escribir historias para una película o para una serie? Mira, ya me ha tocado hacer una serie limitada y una película. Y te puedo decir la diferencia más grande es hacer una serie. La serie hace una pregunta que no puedes contestar, ¿no? Haz de cuenta, Bob Esponja. ¿Bob Esponja va a dejar de ser inocente? Esa pregunta nunca se puede contestar, ¿no? Entonces el tigre. Manny tiene que escoger entre ser bueno y malo. Nunca puede escoger. Porque en el momento que contestas esa pregunta se acaba la serie. Claro. Maya y los tres, una serie limitada. Para mí fue lo mejor de los dos mundos. Una película de 90 minutos, la verdad es bastante limitado 90 minutos. Una serie que nunca termina, nunca puedes cerrar los arcos de los personajes. Entonces dije, por fin puedo contar todas las backstories, contar todas las historias, tener arcos que conectan, unos que no, matar personajes y que la historia continúe. Para mí fue genial, fue increíble y me dejaron hacer lo que yo quise. En una época de Netflix donde era un tío rico borracho que te decía, sí, sí, todo el dinero que quieras, toda la plata, gástatela. Ya lo encontraron muerto en una alberca hace 3 años y ese tío rico ya no existe. Y una película, creo que una película tienes que tener un arco importante de tu personaje principal, que creo que es donde las secuelas es muy complicado tratar de que en la primera película tu personaje cambió y que en la segunda película vuelva a cambiar es muy difícil. Eh, Obviamente hay ejemplos geniales, hay partes dos buenísimas de películas, pero para mí en la animación estamos tan enfocados en la primera película en que el principio al fin de la película el personaje creció, que la segunda es muy difícil. Eh, Claro, y de el hecho ni arco, se siente como una serie Maya y los tres, se siente, es una peli larguísima, de sí, no, 5 horas, no sé cuánto dura. es 4 horas y media. Maya y los tres, la idea fue, si un chico hoy encuentra El Señor de los Anillos, no la va a ver en el cine, la va a ver en su casa en streaming. Claro, en Yo dije pedacitos que Maya también. y los tres, vamos a hacerla como que se hicieron 3 películas y que los chicos las encuentren en sus casas. Y me acuerdo que cuando la hicimos nos decían, no, no, es que nunca se ha hecho algo de Mesoamérica y de fantasía. Obviamente los dos ejemplos era El Dorado y Emperor's New Groove. Que no sé ni cómo se llama en español, las chifladeces del emperador, no sé cómo se llama esta película de No, Disney. no sé cómo lo traduce. Y dijeron, y esas pelis, pues no les fue muy bien. Entonces cuando salió Maya, sorpresa, fue top 10 en 55 países. En Asia le fue increíble, la aman en Japón. Y yo compro toda la piratería de todos los productos que salieron en China. Netflix no entra en China. Entonces la venden por todos lados en China. Y eso a mí, obviamente como mexicano, yo amo el anime, me encanta la piratería, porque para mí es marketing gratis.
Claro, sí, te la difunden en la calle con los manteros vendiendo el CD. Bueno, ya no se Sí, hace más el CD, pero o sea, yo entiendo que obviamente le hacen daño a los estudios, bla, 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 pero no puedes controlar lo que pasa Yo, ya, me muero de felicidad cuando voy a la Ciudad de México y veo que vendan el libro de la vida, que vendan playeras, que vendan piñatas, que vendan todo. Para mí es un honor. De allá entré, ya está, ver a la muerte del libro de la vida junto a Batman y a Superman es para mí un honor. claro, te venden, no le importa nada, te mezclan todas las franquicias. Sí. Spider-Man con Manolo, ahí todos juntos, sí. Che, y después de tantos años haciendo esto, ¿cómo mantenés el fuego sagrado para seguir queriendo crear cosas nuevas? Mira, Fede, te voy a platicar mi secreto. Mi secreto es, yo en la escuela me di cuenta que había dos diferentes artistas. Los artistas que persiguen el éxito, ¿no? La zanahoria de oro, de voy a ganar dinero, voy a ganar aplausos, admiración, mis sueños se van a hacer realidad. Y luego hay artistas como yo, que estamos corriendo del fracaso, ¿no? A mí me motiva más el fracaso que el éxito. Entonces, si no trabajo duro, voy a defraudar a mis padres, a mi país, a mi esposa, a mi hijo, toda la gente que creyó en mí la voy a dejar abajo, toda la gente que no creyó en mí le voy a dar la razón. Entonces, me di cuenta que ese miedo nunca se va. Entonces, convertir ese miedo en gasolina, nunca se te acaba la Es gasolina. tremendo eso. Y me volví fan desde siempre de los artistas como Basquiat o Picasso, Quino, Aragonés, artistas que crean volumen, hacen mucho, constantemente. Entonces, si te enamoras del proceso, que es lo que me pasó a mí, y le quitas el mérito a, a la cosa terminada, porque me di cuenta que si solo estoy contento cuando termino, voy a ser miserable la mayoría de mi vida. Porque muchas cosas que hago nunca van a salir porque me la matan los estudios, se Claro, acaba te el la dinero. cancelan antes de arrancar, sí. Sí, y no dependen de mí. Pero si me divierto en el proceso y no en el resultado, voy a ser feliz toda mi vida. Qué Tengo lindo ya eso que decís. tengo 25 años trabajando, han salido 3 cosas de lo que he hecho, pero nunca he dejado de trabajar. Ahorita estoy trabajando en 7 cosas y soy la persona más feliz del universo. Mi padre me decía: "Es que es ridículo que estos estudios te paguen por hacer estas cosas. Si supieran que lo harías gratis". Pero justamente por eso te deben pagar lo que te pagan, porque por esa pasión que le pones, que es muy única, ¿no? Y eso Es lo que, traemos en Latinoamérica, ¿no? Esa pasión, no sé, me imagino que te ha pasado a ti que te dicen: "No, es que ustedes son muy apasionados". Claro, lo es, traemos desde es siempre, lo nuestra traemos en la esencia, sí. música, en el arte, en la comida, es parte de nuestra cultura y cuando nos metemos a algo, nos metemos con todo. Yo me acuerdo que me decían en la escuela: "Es que, ¿cómo es posible que hagas tanta fiesta y trabajes tanto?". O sea, pues, no es uno o lo otro, se pueden las 2, es balance. Sí, sabés que tengo un amigo que siempre dice que las patadas en el culo nos empujan para adelante. Bueno, a vos Claro, te claro. dieron varios empujoncitos de eso en tu carrera, ¿no? ¿Vos qué aprendiste de la enorme cantidad de proyectos que te cancelaron? Mira, de los proyectos que me cancelaron, aprendí estas fueron lecciones de la vida, que cuando te pasan estas cosas, tú lo único que controlas es cómo reaccionas, ¿no? Entonces, se cuenta, yo a ¿qué fue? Mi hijo tenía 2 años y medio, lo diagnosticaron con autismo, y me acuerdo que la preocupación que tenía mi familia fue gigante, todo el mundo, tragedia, esto es como una maldición, bla, 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 súper negativo. Y me acuerdo que en ese momento dije: "No, para mí me va a motivar a hacer todavía más cosas, porque ahora depende mi hijo, mucho más que antes". Entonces, poder agarrar cualquier evento en tu vida y usarlo para motivarte y usarlo para algo positivo. Se muere mi padre hace 3 años, igualmente.
me pegó muy fuerte y dije, no, no, ahora voy a hacer todavía más cosas. Voy a usar este momento para inspirarme más. Entonces, eso lo aplico mucho en el trabajo. Me matan una peli, mira todo el dinero que me pagaron por desarrollar esto, ahora voy a hacer otra cosa, el que sigue. Gracias por pagarme, por hacerme mejor, por contratar a mis amigos, por gastar dinero en un proyecto que me salió del cerebro, que no existía hace 5 años. Gracias. Al que sigue. Y eso en Hollywood, si tú le quitas ese peso, flotas. Y todo el mundo quiere trabajar contigo. Es increíble. La verdad me doy No, cuenta porque tengo me amigos que dicen, emocionó mucho lo que... me mataron mi proyecto en Warner Brothers. Nunca en mi vida voy a trabajar en Warner Brothers. Oye, Warner Brothers, los que te mandan el proyecto, muchas veces ni siquiera ellos tomaron esa decisión, vino de arriba, ya no trabajan en ese estudio. ¿Qué estás haciendo? Es como enojarte con un equipo de fútbol. No te puedes enojar con algo que no está vivo. Sí, no, está bueno eso, que lo que no... las variables que no controlás, medio que ya está, te cancela el proyecto y dale para adelante y que venga el que sigue, ¿no? Sí, bueno, es la idea. Me dejó mi novia. Ah, pues ahora me deprimo y no hago nada y me vengo para abajo. Me dejó mi novia. Ah, pues ahora voy al gimnasio y voy a trabajar más y voy a Claro, agarrar una más guapa y se la voy a presumir. Lo que tú haces define quién eres. está muy bueno. Che, Jorge, si es que se puede saber, ¿no? Si no se puede, no se puede. ¿Resucitó ahí Chihuahua o todos tus esfuerzos ahora están en la venganza Resucitó a Rodríguez o en Chihuahua. otro? Vamos, Eh, se veía muy está, lindo lo está, que publicaste del arte. lo vamos a anunciar próximamente. Estoy trabajando con un estudio en Inglaterra. Va a ser mi primera película indie, aunque el libro de la vida fue mitad indie, y va a ser indie. Me la voy a echar Está bueno. trabajando con gente en España, en la India, obviamente en México, y va a ser mi primera película independiente. Y la historia de Chihuahua es como Rocky o como Creed. Es un perrito, para mí es una metáfora de Latinoamérica, un perrito chiquito que se pelea con animales gigantes de todo el mundo, más grandes, con más experiencia, pero nadie le gana al corazón que tiene. Y ese para mí, eso es Latinoamérica. Eso es Argentina meterle 2 goles a Inglaterra en el Mundial, o sea, se puede. Está buenísimo, sí, el espíritu, el espíritu guerrero ese, por decirlo de alguna forma. Y el espíritu guerrero y el espíritu de nadie cree que podemos y les vamos a enseñar. Me hiciste acordar de Chicharito, que creo que Sí, fue en el mundial pasado, que decía ¿por que qué no quería soñar? iba a ir a ganarlo el mundial. No iba Sí. de paseo, o sea, soñemos chingón, algo así decía, ¿no? Sí, 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 ¿a qué? ¿Sonemos chingón? Sí, o sea, Me encantó, la verdad me encantó, porque sí, ¿a qué va a ir a comprar alfajores al mundial? bueno, y ahora estoy haciendo a Chihuahua, que todas la van a anunciar. Estoy haciendo un cortometraje con Estudio Zampa en España, mi primera vez trabajando con ese estudio. También estoy fascinado trabajando con ellos. Estoy haciendo un piloto de animación para adultos, mi primer piloto de animación para adultos, y lo vamos a poner en YouTube. Me asocié con un estudio en México. Y bueno, estoy haciendo cosas con Hollywood que no puedo anunciar, que me muero por anunciar, Claro. con estudios grandes. Pero sí, estoy en un momento que me eché 6 años de exclusividad en Netflix y en febrero dejé de ser exclusivo y ahora sí que me puse maquillaje, me puse en faldita cortita y me fui a todos los estudios y ya A tengo salir a proyectos. vender. Sí, sí, sí. Labios de Muy carmín y me bueno. fui a buscar amor. Y pensar que todo de alguna forma salió de haber rechazado por ahí estoy volviendo muchos años atrás, no sé si la relación tiene sentido o no, pero vos cuando arrancaste tu carrera tuviste la oportunidad de trabajar en Lucasfilm en la peli de Star Sí. Wars y nada, tomaste el salto de fe, dijiste, esto no es lo mío, a la mierda, me voy por mi camino. Y obviamente en esa época mucha gente dijo, estás loco. Inclusive mi padre me decía, estás loco. ¿Cómo te ofrecen ir a Lucasfilm a trabajar en episodio 1? Obviamente nadie sabíamos De de Jar 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 Binks. Jar. No sabíamos que iba a ser esa película. Claro, te salió bien porque hoy con el diario el lunes te hubieras prendido fuego con...
y la Pobre tipo. señora del recruiting, nunca se me va a olvidar, me dijo, este es el error más, porque le dije, mire señora, con todo respeto, me voy a quedar en Los Ángeles, quiero estar junto a mi novia en Tijuana, quiero hacer mis propios proyectos. Obviamente yo sonaba como un loco, ¿no? Al decir esas cosas. Y me dijo, te vas a arrepentir de esto el resto de tu vida. Así, con voz del emperador de Star Wars. Casi, casi le escribió. Palpatine. Sí, fue la señora Palpatine me habló. Pero sí, Che, ese es tu carrera en la animación. Fede, tú lo sabes. Planeas y luego no sabes qué va a pasar. Pero siempre planear, siempre tratar de que salgan las cosas lo mejor que se pueda, pero imposible. Cuando yo veo las carreras de mis ídolos, nadie fue así. Todos fueron así. sí, me encanta un sticker de WhatsApp que hay una liñita que dice mi plan y después un coso así, la vida. Sí, esa frase de ¿quieres oír a Dios reír? Platícale tus planes. Está bueno. Che, bueno, no hay tiempo para preguntarte todo lo que quisiera preguntarte, pero sí me quedó un poco la duda de, hablamos un montón de tu trabajo como director, como escritor, pero a la hora de crear un personaje, porque nada, vos usás como 50 sombreros, o bocetás cosas, animás, dirigís. eh, bueno, vos trabajás mucho, tengo entendido, con Sandra, tu musa y tu esposa, ¿no? ¿Ustedes de alguna forma se inspiran en ustedes mismos para hacerlos, para diseñar los personajes? Definitivamente, cuando a la hora de escribir y a la hora de diseñar, yo me di cuenta que cuando yo dibujaba personajes femeninos, pasaba lo que le pasa a muchos diseñadores hombres, eh, dibujaba una proyección de una fantasía, ¿no? La chica sexy, la chica fea, o sea, eran los extremos, la niña bonita, el bebé curioso, pero eran como proyecciones, y cuando dibujaba hombres, eran mucho más humanos. Les ponía referencias a gente que conocía, les ponía referencias a mí mismo, y ella me decía, es que tus mujeres son falsas. Y ahí cuando empezamos a colaborar. Qué Y bueno. ella dibujaba mujeres y las hacía, y las sigue haciendo mucho más auténticas que yo. Ya no son fantasías, ya son reales. Obviamente, muchas veces nos decían, oye, estos diseños son muy sexys. Y yo decía, yo no los hice, los hizo mi mujer. Dile Claro, a de ella. hecho se nota en las pelis que, bueno, a ver, Valle de los Tres no es una peli, pero, o una peli larga si se quiere. Se nota que los personajes femeninos son repower, no es algo forzado de, bueno, pongamos una mujer porque faltan mujeres y le metemos no sé, un arco y flecha. No, tiene una actitud, una personalidad picantísima. Y yo estuve rodeado de mujeres de personalidades muy fuertes, mi madre, mi hermana, obviamente Sandra. Y tú escribes lo que conoces, ¿no? Tú escribes lo que tienes alrededor de ti. Y en mi familia, en mi vida, tuve figuras paternales positivas, pero que muchas veces fueron buen, Latinoamérica, ¿no? Buen padre, pero mal esposo, eh, que se da Tuve uno de mucho, esos, sin la parte se de da buen mucho en padre. Latinoamérica. Haz de cuenta, Maya y los tres se trata de padres malos o padres que hicieron las cosas mal y los hijos tienen que componer las cosas y las hijas tienen que componer las cosas. Es la historia de Latinoamérica. Entonces, Se ahí me vino vienen toda mi nuestras familia ideas. a la cabeza cuando decía eso. Sí, ¿no? Y los pilares en Latinoamérica de la familia son las mujeres y no se les da crédito. Yo me acuerdo de niño en México había los niños héroes y eran unos niños que cuando Estados Unidos invadió se murieron y el último se amarró de la bandera y se echó. Y todo el salón, todos los niños, yo me quiero morir para México. Y yo veía a las niñas y las niñas decían, pues no hay niñas héroes. Eso es de niños. Claro, sí, Y en la bueno, historia de, sí, y en la historia de ustedes le México, dieron un cambio grande a eso, porque no es que están las mujeres, no sé, lavando la ropa y los hombres peleando en la guerra. Son diosas, guerreras, tienen
roles No, súper protagónicos. y la historia de México en la Revolución Mexicana, las mujeres peleaban o sea, Mirá vos, no, no se sabía. levantaron en armas las soldaderas, las aderitas. Entonces, nuestra historia está llena de guerreras femeninas que la historia ha como que borrado un poco. Y Maya fue eso, porque me acuerdo que Netflix me decía, no, no, esta niña tiene que aprender a ser guerrera. Y yo les decía, no, esto es como Black Panther, ya es guerrero. El arco es por qué pelea, no aprender a pelear. Mm, está buenísimo. Sí, es totalmente distinto la forma de verlo. Una cosa que ya es parte de su identidad y otra cosa es que es como un poder Claro. adquirido, digamos. No, bueno, el cine americano está acostumbrado a decir, Kung Fu Panda, es un panda que no sabe pelear y va a aprender a pelear. O How to Train Your Dragon, un chico que no es guerrero y aprende a ser guerrero. Nosotros vemos ciertas películas, ciertas historias, y yo decía, wow, la Mujer Maravilla siempre es guerrera. El arco de ella es ¿por qué peleo? ¿Cuál es mi causa? Entonces eso me ha ayudado mucho a no tener que contar historias de aprender a pelear. Para mí pelear es parte de quién eres. ¿Te sentías de alguna forma identificado con Manolo en ese aspecto? Que bueno, él mismo en la peli dice que tuvo que superar su peor miedo, que era ser él mismo. Sí, para mí, mira, Manolo en el libro de la vida, la pelea de las peleas más grandes eran que querían que fuera malo como torero. Y yo decía, si es malo como torero y no quiere torear, ¿cuál es el conflicto? Es como, soy malo para el fútbol Claro. y no quiero jugar fútbol. Bueno, sí, nos Ahí sé un va. favor. Entonces, de las peleas más grandes era, este es un personaje que viene de una familia de toros, él está construido como torero, es buenísimo para torear, pero no quiere. Por, por su identidad como persona, él quiere ser músico, quiere ser artista, es demasiado sensible para matar toros. El conflicto no es de que no puede, el conflicto es de que no quiere. Claro, de hecho, cuando lo hace peleando es Messi el tipo como torero, ¿no? Ajá, es fenomenal. Perdón la Y el referencia. padre dice, eres el mejor de todos. Y luego al final de la película, es una película anti-machismo tóxico, ¿no? Todos los personajes masculinos en la película tienen bigotes, Manolo es el único que no tiene. Es un personaje que su superpoder es perdonar y pedir No me disculpas. doy cuenta de eso, de ese detalle del bigote, que es el único, no tiene bigotes. Y igual es el único personaje en la peli que se le hinca a un animal, ¿no? Que también es para el macho mexicano, las mujeres eran animales, casi, casi. Entonces, parece que un giro a lo que es el macho mexicano. Y me acuerdo que mi abuelo me decía, mira, Jorge, un macho se pelea con todos, pero un super macho se aguanta. Eso es más macho. Sabe que se puede pelear con todos, pero se aguanta. Que Y me decía, un macho, mi abuelo, ¿eh? Un macho se mete con todas las mujeres. El supermacho se aguanta con una. Entonces de ahí salió, ¿eh? De ahí yo dije, Manolo es un supermacho. Deja el estereotipo y se convierte en algo más. Y yo me identifiqué con esta idea de convencer, o sea, Manolo convence a su familia y a su pueblo que él vale algo, ¿no? Yo tuve que convencer a mi familia y a literalmente a toda la gente que decía, estás loco, ¿cómo que quieres hacer hiciste el mismo viaje animación? para dedicarte a animar, digamos, Sí, en vez de ser, no sé, médico, abogado. claro. Y me tuve que morir, me tuve que ir de México, tuve que ir al Bajo Mundo. Para mí el Bajo Mundo fue CalArts. Encontrarme, reconstruirme y regresar de ese Bajo Mundo, ganarme a la chica de mis sueños, Sandra, porque pues, los padres de mi esposa, su papá era doctor, su mamá era maestra, tres hermanas que estudiaron medicina, entonces a mí me veían como un loquito. ¿Cómo es posible que este niño cree que va a poder mantener a nuestra hija? Claro, querían un contador, no Sí. un No, y los otros novios eran doctores, dentistas. Y ahora yo como padre, yo lo veo
Si yo tuviera una hija y llega un chico de 17 años y me dice, yo voy a ser rockstar, le digo, a ver, nunca vuelves a venir a mi casa. Andate de acá, urgente. Che, Jorge, tengo ganas de preguntarte de otro proyecto, si no Sí, pregúntame, sé que pregúntame. estamos ahí medio complicado de tiempo, pero voy a intentar ser breve. Porque crecí viendo Los Simpsons casi en loop, porque acá debe haber como algún convenio raro que no pusieron fecha de caducidad a los contratos. En el canal de tele local pasan El Zorro, El Chavo del Ocho y Los Simpsons en loop. Así hace 40 años lo mismo. ¿Cómo hiciste para que te aprueben la intro más loca de la historia de Los Simpsons? Bueno, le tengo que dar las gracias al tequila. Una noche, tomando tequila, estoy en Twitter o X y literalmente puse, ¿a quién tengo que matar para que me dejen hacer un intro de Los Simpsons? Borracho. Me duermo, despierto y tengo un mensaje de Matt Selman, el showrunner de Los Simpsons, y me dice, no tienes que matar a nadie, hay que Eso. hacerlo. Y a las 3 horas me llega una carta que todavía tengo de 20th Century, el departamento legal, y me dicen, señor Gutiérrez, por favor quite ese tweet, no queremos que la gente piense que amenazó a muerte para que le diéramos el... Pero eso, el tweet era lo más, era lo que había que poner, pinearlo ahí, tipo, mira, este nos amenazó de muerte, así que le dimos su maldita intro. Y primero me dijeron, bueno, Jorge, tienes 1 minuto, y luego 30 segundos, y luego 22 segundos, me lo iban haciendo cada vez más chiquito, 22 segundos, y dije, bueno, quiero hacer Street Fighter, Dante's Inferno, el videojuego de los Simpsons en México. Y me acuerdo que más tarde me puso, no entiendo qué vas a hacer, pero me encanta. Sí, hasta dice Los Simpson, no es de Simpson en Sí, inglés. y yo les dije, no, los Simpsons para mí fueron a Tijuana. Cuando yo era niño y vi este episodio que al final van a Tijuana, me cambió la vida. Dije, esto es real. Y en Tijuana está lleno de playeras de rameras de Bart Sánchez, un Bart Sí, Simpson buenísimo. mexicano que yo decía, algún día va a salir en Los Simpsons, nunca salió. Entonces pude hacer mi versión súper loca con un animador colombiano, Richard Plata. Todos los fondos los hizo un amigo acá en Los Ángeles. Éramos un equipo súper chiquito, ¿eh? Lo hicimos todo, ya sabes, en 5 semanas. La verdad que quedó alucinante, en serio, tío, me pareció una locura en el buen sentido, ¿no? Como que uno después de tantos años de seguir el show, ya casi que no te sorprende nada y de golpe te encontrás con esa demencia y... ¡puf! Así que nada, mis Y más bueno, profundas felicitaciones, Jorge. y tú sabes, los Simpsons en Latinoamérica es otra cosa. Me Sí, imagino que en es... Argentina también el doblaje lo hicieron local, ¿no? No, el doblaje, de hecho, nosotros decimos que está en mexicano y de hecho cuando íbamos Ah, al ok. cine a ver, ponerle, no sé, Shrek o eso, o las podías ver en español o en mexicano, le decíamos. Ahora se le dice más neutral, una cosa así. Y ya hay peli que tienen doblaje en argentino. Pero nosotros aprendimos a hablar en parte con eso, con los Simpsons, con el Chavo. De hecho, cuando un nene dice, por ejemplo, nevera en vez de heladera o pastel en vez de torta, ya nos damos cuenta que, está bien, tiene la cabeza quemada por los dibujitos. Porque usamos algunas palabras un poco distintas que en el resto de Latinoamérica. Te quiero hacer dos preguntitas cortitas, así no te saco más tiempo y podés seguir con lo tuyo. La primera es más que una pregunta, es un consejo, porque los románticos como vos no hacen quedar mal, Jorge, al resto de los mortales. ¿Cuál es el secreto para trabajar con tu esposa sin que quieran matarse? Esa pregunta es complicada, ¿eh? Porque sí nos peleamos. Y nos peleamos fuerte. Es muy difícil bueno, mi mujer es de Tijuana y las mujeres de Tijuana Son es bravas. una ciudad, es una ciudad brava y las mujeres son más bravas. Imagínate, su apodo es la pistolita, así le dicen. Qué genio. Y, y tiene un carácter fuerte. Yo como hombre que la ama y la adora, trabajar con ella ha sido complicado porque muchas veces yo soy el jefe, ¿no? Yo la estoy dirigiendo, haciendo voces, yo soy el director, entonces tengo que dar notas y en una relación no hay jefe, ¿no? Entonces eso es lo más complicado, ¿no? En una relación
son dos corporaciones que tienen 50 y 50% de poder, pero a la hora laboral, si yo estoy encima, se complica un Sí, poco. no cualquiera puede putear al director de la peli. Ella es una afortunada. Y más también que la división fue lo que nos trajo balance, en el sentido de decir, ella va a hacer cosas que yo no hago y ella es muy buena para diseñar personajes, muy buena para hacer voces. Yo voy a construir e inventar personajes para ella y sus versiones las voy a respetar, no las voy a estar tratando de cambiar demasiado. Eso nos trajo mucho balance. Y la otra fue que ella lee todo. Todo lo que yo escribo es la primera persona que lo lee. Y es muy dura conmigo. Pero prefiero que venga de ella a que venga de un ejecutivo. Entonces, ya que sobreviví, ahora sí que los guamazos y trancazos de ella, ya no me duelen tanto los de los demás. Entonces, ha sido una relación larga, complicada, pero yo siempre, cuando empezamos, nos decían, trabajar con tu mujer no van a durar. Y nosotros los dos dijimos, si no podemos trabajar juntos, este matrimonio no va a funcionar. Porque si no trabajamos juntos, nunca nos vamos a ver. Claro, sí, para los dos es súper importante el trabajo. Y me acuerdo cuando ella fue mamá, cuando nació nuestro hijo, obviamente es un problema que las mujeres lo tienen más que nosotros los hombres por la sociedad y la cultura que tenemos. Ella decía, o soy buena madre o soy buena artista. Una o la otra. Y yo decía, no, puede ser las dos. Vamos a balancear. ¿Por qué uno el costo del otro? Entonces ella en principio dijo, no, no, no más arte, me voy a contratar a mamá. Se puso súper triste. Ok, ahora voy a ser artista y no voy a estar con nuestro hijo tanto tiempo. Se puso súper triste. La solución fue balance. Trabaja part-time. Yo escribo en las producciones, toda la parte de Sandra la hacemos mucho antes para que tenga mucho más tiempo que todos los demás. Y ahora sí, por ser la esposa del director, pues se pueden hacer ese tipo de cosas. eh, y nos ha funcionado muy bien. Hay proyectos donde ella no quiere entrar, hay proyectos donde le ruego, por favor, sí, entre en este, pero yo lo admito, cuando trabajo con ella salen las cosas mejor que cuando trabajo solo. Qué lindo que lo hayan podido lograr. Bueno, Jorge, no te quiero sacar más tiempo. Para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta muy profunda. ¿Vos ¿Ok? preferís ganar un Oscar o que México gane el Mundial del año que viene? Mira, yo creo que México nunca va a ganar un mundial. Bueno, pero vos podés ganar el Oscar. Hay que ser realistas, ¿Cómo que Fede. no? Soñemos Hay que ser chingón, como dice realistas. Chicharito. Bueno, Jorge, El Oscar sería genial, pero la verdad no me importan los Oscars. O sea, me encanta el programa, me encanta lo que simbolizan. Obviamente quiero que mexicanos ganen Oscars, pero ya los premios a mí el verdadero crítico es el tiempo. el premio ya es que te publiquen, ¿no? Tus historias, me parece. Sí, que cuando me muera se acuerden de mis historias. Ese es mi sueño más grande. Tremendo. Tremendo. Bueno, Jorge, gracias por ser una fuente de inspiración. Sinceramente admiro un montón lo que haces, me encantan tu historia empapada de cultura mexicana y también me encanta que celebrás la vida incluso hablando de la muerte. Ah, De hecho, me quedo con una frase que te voy a robar, que todos podemos morir, pero al menos vos tenés el coraje de vivir. Así que un claro, abrazo. claro. Y que viva Latinoamérica, carajo. Vamos.